habla que tu siervo escucha. Y yo no sé, y yo no quiero presionarlo, insultarlo, pero yo quiero que de aquí en adelante, el deseo de mi corazón, que usted vaya escuchando prédica tras prédica, día a día, domingo a domingo, qué es lo que Dios nos va a hablar. ¿Qué es lo que Dios nos va a hablar? Y que usted tome la palabra y se fortalezca. Porque solamente es la única. La palabra es la roca, Cristo es la roca, la palabra en ella vamos a permanecer firmes. Ok, entonces, vemos el capítulo 3 al 18, 8 al 18, 3. Fíjense, voy a leer capítulo 3, versículo 8 y vamos a mirar esta situación difícil. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Déjeme explicarle esto. Cuando dice por esto, antes de todo, recuerden que nuestro rey Nabucodonosor ya había erigido una estatua y había dicho que todo el que no se postrase delante de ella debía de ser echado al horno de fuego ardiente. Ahora sí, leo. Por esto, como no se inclinó Sadrach, Mesach ni Abednego, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, fíjense, maliciosamente. ¿A usted alguna vez lo han acusado maliciosamente? ¿No se pudieron haber quedado callados estas personas? Pero a veces que usted comete un error, fíjese, comete un error, está en una casa y movió la mano sin querer y quebró algo, etcétera, etcétera, y rápido sale el malicioso. Mira, te lo quebró, te lo rompió. O de repente nuestro hijo lleva algo porque es niño, usted lo agarró y se lo llevó en la mano sin querer. Mira, te lo quiere robar. Mira hasta dónde llega este sinvergüenza, etcétera, etcétera. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la casa, sea de visitas, etcétera, etcétera. ¿No lo han acusado maliciosamente? Algunos de ustedes o algunos de nosotros hemos tenido la experiencia. Fíjense. Entonces vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Fíjense, ¿cómo le llaman en México? Eran barberos, ¿verdad? Oh rey, para siempre vives. Ahí sí. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, al oír del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua. Y el que no se postre y adore, ¿a dónde será echado? Dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Fíjense qué cizaña le están metiendo al rey. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones diciendo delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: a ver, muchachitos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, etcétera, etcétera, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: aquí va lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tomar. Estos eran jovencitos,
No eran hombres viejos, rudos, no. Eran jovencitos que le creían a Dios y creían en Dios. ¿Qué dijeron? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor y al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre todo este asunto, mi rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y nos librará. Y si no sepas, oh rey, fíjense, y si no, también estamos dispuestos, que si no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, estos jovencitos se estaban metiendo, como dicen por allí, en tremendo lío. Es como decir que hoy nos presenten delante del presidente, delante del gobernador, a hacer algo que a nuestro Dios y a nosotros, por ende, no nos agrada, y que tengamos la obligación de tener que hacerlo, o si no, vamos a ser ejecutados, encarcelados, etcétera, etcétera. Ellos estaban en tremendo lío. Bueno, más adelante, voy a leer solamente hasta el 28. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, se enojó. Oye, ¿qué le pasa a estos mocosos? ¿Me están retando? ¿Qué les pasa? Y ordenó que el horno, fíjense, de la ira, del enojo, se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. No importa, el 7 es el número perfecto, el número de Dios. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. 21, esto es importante. Entonces, estos varones fueron atados con sus ¿qué? Mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Ya fueron echados. Tenemos a 3 jóvenes muertos en un horno. Vamos a seguir. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos, fíjense a quién mató, a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, a los hombres fuertes y fornidos. Miren, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron estos dentro del horno de fuego ardiendo. Se dieron tremendo golpe, los aventaron, ¡pum! Estaban atados. ¿Y qué más dicen? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo una pregunta: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego ustedes? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante ¿a qué? A hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se sentó a la puerta del horno de fuego ardiente. Fíjense, todavía tuvo la comodidad y el tiempo en el asombro. Imagínense que de este lado está el horno ardiendo y están los 3 judíos allá y el horno 7 veces más. No, tráiganme una silla, por favor. Yo veo 4, tráiganme una silla. Se sienta y ahí está. Y mira que aquellos hombres, ¿qué está pasando por ahí? Ok, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces saldrá Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún, ahí está, el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas
y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes de que servir y adorar a otros dioses que su Dios. 29 y último. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese o dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, ya no quemado, ahora que sea triturado, ahora que sea partido en pedazos, descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya, aleluya. Podemos entrar y decir: ok, eso pasó, hermano, es una historia. Ahora vamos a regresarnos de allá, de los tiempos antes de Cristo. Vamos a entrar en los después de Cristo, en el 2015, del mes de junio, casi para entrar a julio. Vamos a entrar en estos tiempos. Vamos a ver 3 puntos que están pasando en esta situación tremenda. Número 1. La nación ha sido sitiada. Y yo le voy a poner, y quiero que me den chancecita, vamos a entrar en algo donde vamos a tener que hacer la aplicación para los tiempos que estamos viviendo. Número 1, ¿qué es lo que pasó en todo este relato que estudiamos desde Nabucodonosor cuando entró a tomar Judá hasta ahorita con estos 3 jóvenes en el horno que ya salieron? La nación fue tomada, fue sitiada, y podemos decir, por un rey impío, por un rey idólatra que no adoraba al Dios de los israelitas, a Jehová Dios de los ejércitos, y ahora está obligada a hacer lo que el rey impío diga. Pasaron de líderes a esclavos. Fíjense, de libres a esclavos. Estos jóvenes, como ya lo vamos viendo, ya lo vamos descubriendo, estaban libres en una nación y vinieron a otra nación para ser esclavos. Vamos a poner la aplicación en nuestra vida. Hoy por hoy, esta nación, el día de ayer, si el mundo de las tinieblas estaba ejerciendo mucho poder y mucho dominio sobre la humanidad o sobre los Estados Unidos, hoy podemos decir, puesto que nuestros líderes políticos, desde el presidente hasta la Suprema Corte de Justicia, le han dicho no a Dios y le han dicho sí a Satanás. Le han dicho: no me importan tus 10 mandamientos, sí me importa la liberación, sí me importa el pecado, sí me importa el liberalismo. Estuvieron, creo, si mal no recuerdo, que hubo una disputa de 5 contra 4 jueces, los cuales la gran mayoría de votos optaron o ganaron por el matrimonio homosexual. Regreso un poquito a lo que voy, a la aplicación de la enseñanza del rey Nabucodonosor. La nación ha sido sitiada, la nación ha sido tomada por Nabucodonosor en los tiempos aquellos. Hoy en día, la nación la han entregado a Satanás nuestros líderes políticos, tristemente. Después de que han dicho y han decretado por años y años de que esta nación ha sido cimentada por la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, con todo y eso no les importó, y ahora nuestros líderes políticos han entregado a Estados Unidos a Satanás.
Nuestra nación de México ha entregado a Satanás la nación completa. Porque lo que hace papá grande o lo que hace el hermano mayor, lo hace el hermano menor, que es México. Estamos en un grande problema. Y en esto, mientras yo estudiaba, yo recordaba lo que Jesús dijo. Ahorita, en este momento, podemos decir, el Capitolio, Washington, Estados Unidos, aprobó y permitió que una luz oscura viniera a invadir a la nación, diciéndole sí a Satanás, diciéndole sí a la muerte, porque todo esto va a traer un caos total. Pero cuando estaba estudiando y yo relataba y me imaginaba que las tinieblas han entrado, no, fíjense, porque Satanás, dice la palabra del Señor, que Dios ha puesto, ¿a quiénes? A nuestros gobernantes, y les ha dado la palabra para que gobiernen y se rijan por ella. Pero los gobernantes han optado por desechar la palabra de Dios y por decirle sí a Satanás, sí a la liberación homosexual. Entonces, cuando el hombre opta por las cosas de Satanás, vienen las tinieblas a cubrir la nación. Porque no fue el gobernador de Florida, no fue el diputado, fue el presidente de la nación completa que ha entregado a Estados Unidos en las manos del diablo. Esto quiere decir, yo recordaba, un hombre, fíjense, un líder, no político, no religioso, un hombre espiritual que dio el ejemplo de los ejemplos, llamado Jesucristo de Nazaret, estando en el monte de los olivos, en el Getsemaní, de rodillas, orando, clamando, porque iba a venir un momento crucial, un momento en el cual iba a venir la muerte, iba a venir los látigos, iba a venir los clavos, la cruz, dijo el Señor. Ok. Y eso lo tengo escrito, o está escrito en Juan 17, del 1 al 5, donde Jesús dijo, la hora de las tinieblas ha llegado. La hora de las tinieblas se ha manifestado. Y cuando yo me entero del día de ayer de que los políticos, el presidente y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dice sí al matrimonio gay, yo dije en mi interior por la palabra, la hora de las tinieblas en Estados Unidos ha llegado. Si antes las cosas estaban mal, iglesia, prepárate porque es tu tiempo de que brilles. Si antes las cosas estaban torcidas, ahora están retorcidas. Las cosas se van a poner muy mal. Nuestro Dios es un Dios grande, fuerte y celoso. Nuestro Dios no se va a quedar con los brazos cruzados jamás. Si a nosotros nos están poniendo contra la espada y la pared, recuerden, no teman manada pequeña, porque yo soy su Dios que pelea por ustedes. Y tenemos un Padre. Nosotros no estamos solos, tenemos un guía que se llama Espíritu Santo. Nos están arremetiendo en contra de la pared a los cristianos. Nos quieren hacer a un lado. Somos los desechados para el mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y si eso hacen con el palo verde, ¿qué será con la leña seca? Hermanos, de aquí en lo adelante, los callos de las rodillas deben de volver. De aquí en adelante, la iglesia de Jesucristo debe de dejar escucha, y no es un insulto, la hipocresía en cuanto a la unidad, porque hoy más que nunca la iglesia de Dios se debe de unir, porque el reino de las tinieblas se ha unido en contra de esta nación y ha llegado a su propósito, lo cumplió. Pero esto no me atemoriza, esto no le debe de atemorizar, porque ya mi Dios me lo había dicho a través de la palabra. Ya mi Dios lo venía diciendo. ¿Dónde, hermano Leo? Porque serán los días finales como los días de Noé, donde la prostitución, donde el homosexualismo, donde el lesbianismo, donde los padres matarán a los hijos matarán a los padres. Esos tiempos serán cuando yo esté a punto de venir por la iglesia.
Pero la gente no quiere entender. Sigue estudiando usted los días de Noé y de Noé se burlaban. Viejo loco, viejo panzón, eres un tonto, ¿por qué estás haciendo un arca? Hermano, cría un arca en su hogar. Aunque se burlen de usted, aunque le digan tú pura iglesia, tú pura religión, tú no sales de la iglesia, tú pura oración, tú cuando hablas pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. Sí, porque somos hijos de Dios. Sí, porque de mí emana vida eterna, bendición, la palabra de Dios, que es lo que debe de fluir. Mientras que de la gente inconversa, ¿qué es lo que emana? Maldición, muerte, enfermedad, etcétera, etcétera. Punto número 1, ¿cuál fue? La nación ha sido tomada. En nuestro caso, la nación ha sido entregada. Ha sido entregada. Y aquí es donde me quiero detener para mostrarle, quizá usted ya lo vio, pero quiero que retomemos un poquito más, un poquito en recordatorio a lo que es este tipo de movimiento en décadas. Solamente saber que esto va a beneficiar a tantas personas en los Estados Unidos, en cada uno de los estados de los Estados Unidos, es increíble. Por eso yo estoy muy feliz y por eso estoy acá. los días. Esta ley es la combinación de 2 décadas de litigios de la Corte Suprema sobre el matrimonio igualitario y en general el de los derechos de los homosexuales. Aunque 70% de la población, según recientes encuestas, aprueba la unión sexodiversa, hay quienes piensan que este fallo es un error. A husband and wife cannot be called homosexual. Un hombre y una mujer no pueden decir que son homosexuales. Ellos quieren cambiar el matrimonio tradicional. Amo a mi esposa, pero somos gay. ¿Qué es eso? I love my wife, but we're gay. No tiene sentido. See, you can't. Because it don't Dos make hombres y sense. dos mujeres So, no two tiene men, two sentido. women don't make sense. La decisión de los 9 jueces que conforman el alto tribunal terminó con 5 votos a favor y 4 en contra. Este fallo entrará en vigor aproximadamente en 3 semanas. Pese a tener una opinión diferente en el pasado, el presidente Barack Obama saludó el fallo, asegurando que fue un triunfo de la igualdad. Esta decisión reafirma lo que millones de estadounidenses ya saben en su corazón. Cuando los estadounidenses son tratados con igualdad, somos más libres. Antes de esta decisión, las parejas del mismo sexo podrían casarse en 36 estados y el Distrito de Columbia. Con este fallo, los otros 14 deberán levantar la prohibición. Belén Barriga, Telesur, Washington. Videos sumamente recientes del día de ayer. Es triste lo que nuestros políticos o nuestros gobernadores están haciendo con la nación, lo que ellos quieren. Pero tenemos entendido que detrás de todo esto hay una mano oscura. Y si usted se mete y profundiza qué es lo que están haciendo nuestros políticos, se mete y profundiza quiénes son sus asesores, entonces se va a dar cuenta de que más de que vengan, yo soy cristiano, voten por mí, se dan a conocer cuando ya están en el poder. De que su Dios se llama Satanás. De que ellos sirven no al Dios del cielo, no al Dios con D grande, sino al Dios con D pequeña. Amén. Entonces, hermanos, esto es para que no podamos caer en lo que es el ahí se va. Que así como han venido tantas noticias fuertes y las dejamos pasar, que no dejemos pasar esta, porque esta arremete contra la iglesia. Esta arremete contra la iglesia porque incluso el enemigo puede usar a estas parejas, ¿para qué? Para hacerlo a propósito y meterse en iglesias cristianas. Y como siempre la iglesia cristiana fue la que le estuvo ahí atorando el homosexualismo, van a decir, vamos, pongámonos de acuerdo, planes satánicos, y si no nos quieren casar, vamos a ver de qué cuero salen las correas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia? Orar los unos por los otros y específicamente por los pastores, por los líderes. Amén. Después de todo eso, punto número 2, ya vimos el 1, la nación cayó atrapada. Punto número 2, la nación se contaminará
y se postrará ante los pies de un rey y sus ídolos, haciendo alusión a Nabucodonosor. ¿Ok? Esto es aún el sistema pagano dirigido de lo profundo de los infiernos. La nación de Israel fue atrapada con todo y su rey, y le dice el rey Nabucodonosor: quiero que se postren ante la estatua. Dice la palabra del Señor que sí se postraron. La palabra del Señor enseña que sí se postraron todos ante dicha trompeta, tamboriles, etcétera, etcétera. El verso 3 del capítulo 3, versículo 7 es donde dice, y al final del verso 7, y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, que sí se postraron todos. ¿Quiénes fueron los únicos que no se postraron? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que el nombre de Daniel que le pusieron babilónico era Belsasar para Daniel. Entonces, hermanos, hoy en día vamos a estar viendo que hay mucha información ahorita. El movimiento homosexual está contento, están celebrando tanto en México como aquí, en Europa, en Holanda, en Inglaterra, en Francia. Todo esto se viene, mire, esto se va a hacer un caos. Empezó Canadá, después se vino a Estados Unidos. Canadá ya tiene unos añitos que podían irse a casar allá los matrimonios homosexuales. Caímos aquí en Estados Unidos y luego México. Y usted se va a otros países donde ya de habla hispana, Chile, Argentina, donde todo esto se está volviendo, pero un gigante, una estatua a la cual, escuche cómo se está aplicando. Este movimiento homosexual es la estatua de oro por la cual están pidiendo los gobernantes que todos, aún los judíos, aún los cristianos, se postren delante de ella. Y todos se están postrando e incluso están celebrando. Están contentos. ¿Por qué? Porque es una bendición para ellos. Para ellos es un triunfo de que Dios los haya tomado en cuenta. Yo les mandé un correo electrónico, les mandé un Gmail a cada uno de ustedes, de los cuales tengo el correo electrónico conmigo. Yo les voy a pedir que lo lean. ¿Por qué? Porque hay una asociación de pastores los cuales están defendiendo el movimiento gay. Póngase y estúdielo, revíselo, y si no le llegó, me manda avisar, me llama y yo se lo reenvío. Esto quiere decir que bíblicamente, entre comillas, por supuesto, ellos están comprobando, aún, escuche, esto es una ofensa, aún que Jesús era homosexual. Ellos están diciendo que los homosexuales siempre han existido, que Jesús con Judas, porque era el discípulo amado, que Ruth, ¿con quién? Con Noemí. ¿Por qué? Porque le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo también iré, porque tu Dios será mi Dios, etcétera, etcétera. Tu pueblo será mi pueblo. Y que eso lo están interpretando como que ella se amaba. Tienen también a David con la unión con Jonatán. Como dice que se ligaron tanto que fue mayor el amor, porque la Biblia lo expresa que fue mayor que el amor de un hombre a una mujer, pero está dando una expresión de que fue tanto que en el espíritu se ligaron. Entonces uno mira y ellos están tomando todo esto para tergiversar y decir que sí existieron los gays. ¿Dónde? En la Biblia. Lea ese folleto, hay mucho más de los cuales ellos hablan. Amén. Entonces, esta gente está celebrando. Yo le traje un video para que no diga cómo están celebrando o qué está pasando en el mundo. Le traje otro video donde las naciones se contaminan. Miren, las naciones se contaminan y aún, apágame las luces, mi amor.